Y ahí estamos grabando. Entonces vamos a empezar el auxiliar número 4, que se trata de flujos y teorema de la divergencia o teorema de Gauss. ¿Ya? Ambos nombres son igualmente válidos. Entonces, vamos a partir por el problema 1. Entonces, no sé si tienen el enunciado en su celular, en la casa, en el compu. Entonces, igual se los voy a explicar brevemente. ¿Sí? Hasta ahí también, sí. Ya, yo lo tengo acá. Dice sea, nos dicen que omega, ¿no es cierto? Un conjunto de R3, o sea, una región del espacio. Y nos dicen que en coordenadas cilíndricas se cumple que es ρ no igual que 2, igual que 0, por supuesto, que θ va entre 0 y pi. Claro, 0 y pi, y que z va de 0 hasta 5. ¿Ya? Entonces, una representación de esta figura en el plano, ¿no es cierto? O sea, perdón, en el espacio tridimensional. Entonces, voy a tratar de hacer lo mejor que pueda este dibujo. Entonces, sería algo como así. No sé si quedó tan bueno. Sí, bueno, no sé si se entiende, pero en el enunciado está mejor. Ahí lo pueden ver también. Ya, entonces nos dicen, determina el flujo que genera en esta superficie, o sea, el flujo que genera un campo vectorial que está dado por la ecuación 1, que lo voy a anotar acá. Están coordenadas cilíndricas también. Ya, nos dan eso ahí. Eso es un campo vectorial que tiene solamente componente en rotongo y en petatongo, no tiene componente en z. Aquí podríamos decir que esto es más 0 en z. Y nos lo dan en coordenadas cilíndricas, o sea, depende de ρ y de θ. En este caso tampoco depende de la coordenada z. Entonces nos piden el flujo que genera este campo a través de esta superficie plana de acá, que sería esa de ahí. Esa superficie de ahí, que la llamamos S4. ¿Ya? Bien, ese flujo que uno lo notaría de esta manera. Integral sobre la superficie S4 de f.ds. Ya nos piden ese flujo de S. Entonces la pregunta es cómo calculamos el flujo que produce este campo vectorial sobre esa superficie plana. ¿Cómo haríamos eso? ¿Tiene alguna idea? Parametrizar la superficie, claro. El problema con parametrizar la superficie es que esta superficie ¿en dónde vive? Así que tenemos X, Y y Z. ¿En qué plano vive esa superficie? Vive en el plano XZ, ¿no es cierto? El problema con eso es que nuestro campo está en coordenadas cilíndricas. Si nosotros queremos parametrizar esto de manera sencilla, estaría en coordenadas cartesianas, porque tendríamos un dx y un dz. Entonces, para eso vamos a utilizar la potencia que tiene el teorema de la divergencia, o el teorema de Gauss. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos dice el teorema de Gauss? El teorema de Gauss lo voy a anotar acá. Entonces, teorema de Gauss, ¿sí? Nos dice que la integral sobre un volumen de la divergencia de un campo vectorial es igual a la integral de flujo de ese mismo campo
en el borde del volumen. Ya eso es lo que nos dice el teorema de Gauss. Se necesitan algunas hipótesis para que esto sea cierto. Primero, este volumen tiene que ser acotado, si no, no tiene un borde. ¿Ya? Entonces, se necesita que el campo, además, campo vectorial, sea de clase C1 al interior de este dominio. Entonces, si se cumplen todas esas hipótesis, nosotros podemos utilizar esta expresión de acá, que se llama teorema de la divergencia o teorema de Gauss. Ya, entonces partamos con esta superficie acá, que uno podría decir se compone de 4 superficies que son cualitativamente distintas, que sería esta tapa de acá abajo, que la vamos a llamar S1, esta tapa de, o el manto si quieren, el manto lo llamamos S2, y la tapa de arriba la llamamos S3, y el plano de atrás, que es lo que queremos calcular, lo llamamos S4. O sea, el borde del volumen es la suma de esas 4 superficies. ¿Ya? ¿Se entiende eso? ¿En el zoom se cacha? ¿Alguien que responda? Sí, se entiende. Bueno, S3 y S4. Ya, entonces, creo que les puse los mismos nombres que en el dibujo. S3 serían las tapas, porque esto, fíjate que es como, el dibujo no queda muy bueno, pero si queréis verlo mejor está en el enunciado. Esto es como la mitad de un cilindro, como cortado por la mitad. S3 sería la tapa de arriba, y S4 sería la tapa de, como de por atrás. Está ahí. Ese sería S4. ¿Ya? ¿Queda más claro ahora? Sí, sí, ahora sí. Bueno. Creo que no es la idea, pero uno podría transformar ese campo F en coordenada cartesiana. Claro. Sí. ¿Ahorrarse todo esto? O... Claro, ahora, ¿qué es lo que te ahorras realmente? Porque, ¿cómo? Vamos a hacer aquí un breve bosquejo de cómo sería eso. ¿Cuánto vale ρ en coordenadas cartesianas? Ρ sería la raíz de x cuadrado más y cuadrado. ¿Cuánto vale θ en coordenadas cartesianas? Sería el arco tangente de y partido en x. ¿Realmente me queda más sencillo? No queda tan sencillo en verdad. ¿Se puede hacer? ¿Da el mismo resultado? Sí. Te demoráis más, yo creo. Pero es una opción. Entonces, por eso como que utilizamos el teorema de Gauss. Vamos a ver que esto que parece engorroso, ¿no es cierto? Porque estamos descomponiendo esta cuestión en 4 superficies. Tenemos que calcular además la divergencia, calcular esta integral, pero vamos a ver que nos va a simplificar harto la vida. Entonces, vamos a partir con calcular nuestra integral de flujo. Entonces, voy a notar aquí chiquitito el teorema de Gauss. De Gauss. Entonces, era la integral de un volumen, la divergencia, igual a la integral en el borde del flujo. Entonces, lo que vamos a hacer primero es esta de acá. Vamos a hacer el flujo primero. Entonces, partamos por el flujo. Ya, entonces el flujo dijimos que en nuestro caso, el borde de nuestro volumen va a ser la unión de S1, que es una superficie, unido con S2, ¿no es cierto? Con S3 y unido con S4. ¿Ya? Entonces, el flujo de esa superficie que podemos llamar S, o si quieren, sigamos con la notación del borde, de F.ds, se puede descomponer como la integral de flujo de cada una de las superficies, es decir, la integral del flujo de S1 sería esto, más la integral del flujo de S2, más la integral de flujo
de S3 más la integral de flujo de S4. Ese es el flujo total. ¿Ya? Lo que nosotros queremos está acá. Esto es lo que nos interesa. ¿Sí? Pero tenemos estorbando todas estas integrales de acá, que vamos a tener que calcular. Ya, entonces partamos con S1, ¿no es cierto? S1 es la superficie de abajo. Ya, entonces partamos con S1. Entonces vamos a anotar aquí S1. ¿Cómo parametrizamos S1? Seguro como está en un área en qué dirección necesita todo. Ajá. Y el flujo es el resto de coordenadas perpendiculares sería cero. Ya, exactamente. Eso es muy buena intuición, muy buen ojo. Y es lo que ustedes tienen que ver, digamos, en las evaluaciones. Esto es lo que se busca que ustedes aprendan. Por si no lo escucharon en el Zoom, lo que dijo el compañero es que en S1, fíjense en el dibujo, si quieren acá, creo que no se ve ya, pero en el enunciado está S1, el diferencial de superficie, está orientado en la dirección Z-tongo, en menos Z-tongo de. ¿Ya? Aquí van los diferenciales, ¿no es cierto? Que serían, bueno, H-rho de teta, de rho de teta, y esto sería en menos Z-tongo. Ya, podemos explicar esto con más detalle. Lo importante que quiero que vean es que la superficie de la tapa inferior está orientada en Z-tongo. Y si volvemos al campo que se ve en el zoom, entonces si vemos el campo, no tenemos componente en Z-tongo, solamente tenemos en teta-tongo y en rho-tongo. Por lo tanto, teniendo eso en cuenta, como el ds está en Z-tongo, cuando calculemos el flujo, en S1, esto nos va a dar 0. Nos da 0 porque, como les dije, F no tiene componente en Z-tongo, esto solamente vive en Z-tongo, por lo tanto el producto punto entre estos dos vale 0 y la integral de 0 es 0. Entonces aquí podríamos decir, porque el campo es siempre perpendicular al diferencial de superficie en esta superficie de acá, ¿ya? No en todo el espacio, solamente acá. ¿Cómo llegamos a que el diferencial DS era menos? ¿Esto de acá? Para escalar. Ya. Entonces, lo que podríamos hacer para parametrizar una superficie, que de hecho se los van a pedir en los controles, es lo que hicimos el otro día, que era como definir lo que el profe llama como un phi, ¿no es cierto? Que depende de dos coordenadas, pongámosle X y Y, por ejemplo, y ahí sacar las derivadas, ¿no es cierto? Hacer el producto cruz, y con eso uno obtiene los diferenciales, ¿no es cierto? Esa es una forma de hacerlo, que a ustedes se les va a pedir que lo hagan. Sin embargo, de las coordenadas curvilíneas que ya conocemos, como son las coordenadas cilíndricas, esféricas, quizás toroidales, uno ya puede asumir esto de acá. Ya, entonces lo que uno hace es reconocer cuál es el vector normal, y aquí poner todos los que no son ese vector normal. Y aquí estoy poniendo yo a mano la dirección. Y la dirección la pongo hacia abajo, porque yo quiero que en mi figura el diferencial de superficie esté orientado exteriormente. ¿Ya? Bien, sí, gracias. Eso. Entonces no sé si hay dudas acá en el Zoom. ¿Por qué sale eso? Ah, la misma pregunta. No sé si quedó claro en el Zoom. Sí, ya. Ya, entonces, viendo este razonamiento, que es súper importante tenerlo presente, ¿no es cierto? Hagamos una integral completa. Ya de las 4, tenemos una menos. Nos dimos cuenta inmediatamente que es 0, porque el producto, estamos acá, el producto punto valía 0. ¿Hay alguna otra de estas 3 restantes que también valga 0?
¿Cuál? La tapa de arriba. La tapa de arriba, que la parametrizamos como S3. Sí, porque S2 es el mando. Entonces, en S3 va a pasar lo mismo que en S1. Ya, entonces, en un control uno tendría que anotar todo eso. Uno tendría que anotar como análogamente. ¿Cómo lo hago acá? No quiero borrar el campo. Esto de acá sí. Ya. Entonces, ahora calculamos en S3. Ya, entonces decimos análogamente, análogo a S1. Ya voy a borrar el campo, después lo anoto de nuevo. Entonces, análogo a S1, DS, en esta superficie, también va a valer HRho, Hθ, de rho, de θ. En este caso es positivo porque estamos orientados hacia arriba. Acuérdense de la normal exterior. Y entonces, f.ds vale 0. Por lo tanto, la integral en S3 del flujo vale 0. Y entonces calculamos otra integral que también vale 0. ¿Hay alguien en el Zoom que tiene alguna duda? Que como que alguien se desmuteó. Alguien dice, no entiendo por qué el DS se escribe así. DS, como por definición, se escribe como, no sé cómo anotar una coordenada generalizada, lo voy a anotar así como Q1 plus y Q2. ¿Dónde estas son coordenadas? Pueden ser X, Y, Z, Rho, Θ, Phi, Θ, cualquier coordenada. Esta es la definición. ¿Ya? Ahora, cuando nosotros tenemos coordenadas curvilíneas, uno puede utilizar esto de acá. Donde, bueno, aquí sería de esta manera. Si queremos generalizarlo para cualquier coordenada, sería como HQ1, HQ2, DQ1, DQ2. Donde Q1 y Q2 son las coordenadas que parametrizan mi superficie. Recuerden que una superficie tiene dos coordenadas, porque una superficie tiene 2 grados de libertad. Una curva tenía solamente una coordenada. Faltaría la dirección. Sí, aquí faltaría la dirección. Y la dirección la ponemos a mano, cuando usamos eso. En un vector normal, que sea orientado exteriormente. Eso es. No sé si queda más claro. ¿Alguien había preguntado en el Zoom? Creo que hay alguien que muteó, lo voy a mutear. Ya, ¿cómo vamos hasta acá? Calculamos 2 de las 4 integrales. ¿Se va entendiendo? ¿Sí? Ya, entonces, ¿qué otra integral podríamos calcular? La de S2, ¿no es cierto? Porque la de S4 es la que queremos. Y no queremos parametrizar la superficie. Entonces, intentemos calcular en S2. Entonces, en S2, ¿cómo parametrizamos la superficie en S2? S2 es el manto del cilindro. ¿Cómo lo parametrizaríamos? Con la coordenada ρ constante. ¿Me gusta eso? Entonces, ¿cuáles serían nuestros parámetros?
Teta y zeta, exactamente. Entonces, ¿cómo sería esto? Sin usar la definición, sino que usando esto de acá. Primero sería el factor de escala de teta, el factor de escala de zeta, de teta, de zeta, ¿y en qué dirección? Para que sea exteriormente orientado. En rótulo, exactamente. Con eso tenemos nuestro diferencial de superficie para coordenadas curvilíneas conocidas, que son las coordenadas cilíndricas. ¿Ya? ¿Sí? ¿Estamos con eso? ¿Sí? ¿En el Zoom también? ¿Estamos? Sí. ¿Sí? Ya, súper. Ya, entonces ahora vamos a utilizar el campo. Entonces, primero calculemos los factores de escala. Estos también son conocidos. ¿Cuánto vale el factor de escala de teta? ¿Lo saben? En este caso, ¿cuánto valdría? Vale, Ro. Vale ρ, pero ρ es constante en este caso. Entonces, ¿cuánto sería? Sería 2. ¿Alguien dijo acá? 2. Sería 2. ¿Y h sub z? ¿Cuánto vale h sub z? ¿No? Vale 1. Siempre vale 1. Entonces ahí nos queda de teta de z, un rotongo. Entonces finalmente nos va a quedar 2 de teta de z en rotongo. Ya, entonces tenemos que hacer el producto punto entre f y ds. Entonces, f valía cuánto, lo voy a anotar acá de nuevo, lo tengo aquí, entonces era 6 ρ, ρ valía 2, ¿no es cierto? Entonces 6 por 2, seno de teta medios, el rotongo, más 24 por 2, porque aquí iba un ρ, pero ρ vale 2. Entonces sería 6 por 2, coseno, teta medios, entre rotongo. Ya, entonces, esto para que como que no haya tanta confusión, lo voy a anotar de una manera particular, no sé si alguien usa esta notación, pero es el campo evaluado en S2, porque no es el campo en cualquier punto. ¿Cómo estoy diciendo que estoy evaluando en S2? Cuando reemplacé ρ igual a 2. ¿Ya? Ya. Entonces, dicho eso, ¿puedo hacer el producto punto entre este campo y el de S? La respuesta es sí. ¿Qué componente se nos va a ir del campo? Porque es ortogonal a esta dirección de acá. ¿Cuál? La de teta tongo, ¿no es cierto? Porque cuando hagamos el producto punto de esto, con el de S, que solamente tiene componente en ρ tongo, este de aquí no va a aportar nada. ¿Ya? Entonces, vamos a notar acá que F punto ds va a valer cuánto. Entonces, hagamos el producto punto directamente. Aquí tenemos F, aquí tenemos ds. Entonces, valdría, tenemos 2 por 6 son 12, por 2, 24. 24. Tenemos seno de medios. Ahí están todos los escalares, ¿no es cierto? Lo que no es vector. Multiplicamos eso con esto. Nos falta el de teta de z. Teta de z. Y el producto punto entre rotongo y rotongo vale 1. Entonces, ahí está nuestro producto punto. Con eso ya podemos calcular el flujo. Ya. Entonces, duda hasta acá. ¿Se va cachando? ¿Sí? Entonces, y aquí para que se hagan una idea, este valía 0, este valía 0. Y esto lo vamos a calcular ahora. Entonces vamos a ver si entra acá, si no borramos arriba. Entonces, ¿Qué yo? ¿sí? Dime.
Tengo una duda. En la pizarra de arriba, el factor de escala, ¿cómo llegaste a que h de teta era igual a 2 y h de z era igual a 1? Ya, porque esos son como datos conocidos más o menos, o sea, como que están en la punta, el profe los vio en clase. En general, se cumple, por ejemplo, que h teta, en coordenadas cilíndricas, por supuesto, esto es la coordenada por. Y hz siempre vale 1. En nuestro caso, nuestro ρ, en esa superficie que estábamos evaluando, S2, valía 2. ¿Ya? Este siempre vale 1. ¿Sí? ¿Queda más claro? Sí. Ya, entonces, ya, lo que íbamos a calcular era esta de acá. Y lo tenemos ahí arriba, el producto punto entre F y D. Entonces, voy a subir un poquito. Entonces, lo que queremos calcular es F punto DS en S2. Entonces, esto sería es una integral de superficie, por lo tanto es doble, tenemos dos diferenciales de 24 seno de teta medios, de teta, de z, y la pregunta ahora es, ¿dónde están definidos nuestros límites de integración? Z es más o menos sencillo, ¿cierto? Es la de acá, el de 0 a 5, lo dice más o menos el enunciado. Y teta, ¿dónde está definido teta? También está en el enunciado, es de 0 a pi. ¿Ya? ¿Ya? ¿Y cuánto vale esa integral? ¿Cómo? 48 coseno de teta de. Ah, claro, exactamente. Ya, entonces, separémosla. Fíjense que aquí no hay z, podemos usar el teorema de Fubini. Entonces, 24, la integral de 0 a 5 de z por integral de 0 a pi de seno de teta menos. De teta. Eso es. Ya entonces, aquí nos voy a anotar el resultado, en todo caso esta no es muy complicada, es coseno de teta medios con un menos 1. ¿Ya? Ahí ustedes la pueden hacer. Entonces esta va a dar 240. Sí. ¿Ya? Va a dar 240. Y entonces ya calculamos la parte derecha de nuestro teorema de la divergencia. Calculamos esta parte de acá. O sea, ahí nos falta una en verdad. Calculamos esta de acá. Vale 240. Esta de aquí no lo conocemos. Esto es lo que queremos calcular de hecho. Calculamos casi toda la parte derecha. Y ahora nos falta la parte izquierda, ¿no es cierto? Que sería esto de acá. Entonces, una vez que ya terminamos el flujo, podemos calcular la divergencia. Igual podríamos haberlo hecho al revés. Primero el flujo, primero la divergencia y después el flujo. Ya, entonces, vamos a borrar arriba. Y ahora vamos a calcular la divergencia. Entonces, borramos. ¿Están entendiendo la idea? ¿Pensando lo del flujo? Calculamos 3 de 4, porque el cuarto es lo que queremos calcular. Entonces, vamos a hacer ahora la divergencia. Entonces, calculemos la divergencia del campo. Entonces, aquí voy a anotar la divergencia en coordenadas cilíndricas, que no me lo sé, pero lo tenía por acá anotado. Esto siempre como que estas fórmulas se las dan en los controles. Bueno, online como que ni siquiera tienen que dárselas. Y aquí sería de ρ más
de teta más z rho donde esta es la derivada parcial con respecto a rho, la derivada parcial con respecto a teta, la derivada parcial con respecto a z. Ya, entonces vamos a ir reemplazando acá. ¿Cuánto vale f rho? ¿Cuánto vale f rho? ¿Se acuerdan? Claro, exactamente. Entonces aquí sería de rho de 6 rho cuadrado seno de teta menos. Más, ¿cuánto vale f teta? 24 rho por seno de teta menos. ¿Y cuánto vale fz? 0. Entonces toda se nos va. Ya. Esta derivada, ¿cuánto vale? Rho seno de teta menos. ¿Y esta de acá? ¿Cuánto vale esa? ¿Menos? ¿Seguro? Pues tenemos 24 por regla en la cadena. Un medio, ¿cierto? 12 rho seno de teta menos. ¿Y ahí cuánto da esto? ¿Lo ven? Se nos va el paréntesis. ¿Ya? Entonces, la divergencia vale 0. Entonces, ya estamos listos. Aquí ya tenemos ambas partes de la ecuación. Y con eso ya calculamos lo que queremos. En general, lo que uno hace, y lo hice a propósito como, así como al revés, para que se den cuenta que en general, la divergencia es una derivada de orden 1. No es tan complicada calcularla. Es como intimidante de repente porque tiene estas fórmulas, pero en muchos de los problemas que van a resolver ustedes, va a dar algo sencillo como 0, algún valor constante, o una coordenada. Ya vamos a tener ejemplos hoy de eso. Entonces, el mensaje con esto es que ustedes primero hagan esto, calculen primero la divergencia. Si les da 0, obvio que hay que usar el teorema de la divergencia. Y se dan cuenta que no es algo muy complicado. ¿Ya? Realmente, si quieren intentar parametrizar el campo en coordenadas cartesianas, se dan cuenta que es más largo todavía. ¿Por qué si da 0? Porque cuando tenemos el teorema de la divergencia, ¿no es cierto? En general, es como que uno quiere calcular el flujo a través de una superficie. ¿Ya? Entonces, si tenemos esto vale 0, vamos a tener una ecuación sencilla para calcular nuestro flujo. Porque, ¿qué es lo que va a pasar en general? Que a ustedes les van a pedir el flujo en una superficie que no es cerrada, que es abierta, puede ser este pedazo, un plano, un cuadrado, ¿cierto? Entonces, la pregunta es, si el campo yo sé que tiene divergencia nula, lo que puedo hacer es cerrar esta superficie, o sea, construirle, si quieren hacer un cubo, por ejemplo, la cierro, cerré mi superficie, y en general, en estas otras caras, el flujo va a ser sencillo, y con eso voy a obtener el flujo en donde yo quiero. Ese es como un esquema típico de pensamiento de esta parte del curso. Tengo una superficie que no es cerrada, la divergencia del campo vale 0, cierro mi superficie y calculo solamente usando esto, porque esta de acá va a valer 0. ¿Ya? ¿Sí? Ya, Pero entonces, una consulta, no es como que la divergencia sí o sí tenga que dar 0, sino que es 0 o algo sencillo, ¿no? claro, de repente, de hecho, vamos a ver más casos en este auxiliar, en donde nos va a dar 1 o una coordenada. Ah, ya. Ya no tiene por qué dar 0. Ahora, para que usen el teorema de Gauss, se tienen que satisfacer la hipótesis, es decir, el campo tiene que ser de clase C1 acá, y esta superficie
tiene que ser cerrada. Este ya incluye que es cerrada, ¿no es cierto? Porque es el borde de un volumen. Si es el borde de un volumen, es cerrado. Eso. Entonces, si usted tiene una superficie que no es cerrada y quiere usar Gauss, tienen que cerrarla primero para usarla. Eso, entonces vamos a recapitular todo lo que tenemos y calculamos nuestra integral que queremos. Entonces, aquí tenemos más cosas. Entonces, voy a borrar aquí. ¿Están entendiendo la idea? ¿Van cachando? ¿O no tanto? ¿Sí? ¿Están entendiendo? Entonces finalmente, sabemos que vale 0, lo acabamos de calcular. Entonces, por teorema de Gauss, esta ecuación de aquí vale 0. Porque el teorema de Gauss me dice que el flujo sobre una superficie cerrada es igual a la divergencia del campo en el volumen. La divergencia es 0, la integral es 0. Esto es lo que queremos. Esto dio 0, esto dio 0, y esto lo calculamos. Entonces, si queremos esto, pasamos este para el otro lado restando, y de nuevo nuestro flujo. Entonces, el flujo es lo que queríamos. Va a dar menos 240. Ahí tenemos nuestro resultado. ¿Sí? ¿Me gastó la razón? Entonces, igual, les propongo como desafío, si tienen algún tiempo libre y están aburridos, calculen esto parametrizando la superficie C4. O pueden hacer dos cosas: pasar la superficie a coordenadas cilíndricas o el campo a cartesiano. Cualquiera de las dos. Las dos van a llegar al mismo resultado, pero van a trabajar harto. Eso. ¿Cómo vamos de tiempo? Ya vamos más o menos, pero yo creo que alcanzamos a hacer uno más. Entonces, ya no sé si tienen dudas antes de seguir con el siguiente. ¿No? ¿En el Zoom tienen dudas? ¿Alguien dice no quedaría más 240 en el Zoom? Sí, pero fíjate que 240 nos dio este de acá. Y nosotros queremos este. Entonces, para despejar este, tenemos que pasar este para el otro lado restando. Por eso nos da menos 240. ¿Sí? ¿Se cachó? Ahí sí, ya, buenísimo. Entonces, si no tienen más dudas, vamos a pasar a hacer el problema 2. Voy a borrar arriba. Entonces ahora vamos con el problema 2. Vamos a leerlo. Entonces, el problema 2 me dice una superficie S es una semiesfera unitaria. Y nos dan esta cosa. ¿Ya? Con Z mayor que Z. Ya si dibujáramos esto, voy a tratar de hacerlo bien.
Sería eso ahí. Sería Z. Acá tenemos X. Y allá tenemos Y. Eso es la superficie que nos dan. Tiene radio 1. Por eso es unitaria. Radio 1. Sí, se cachaba la idea de la superficie. Esto es una esfera, en verdad. No es una superficie. Nos la dan como un volumen. ¿Ya? Fíjense. Estamos incluyendo todos los puntos que están adentro. Ya, entonces nos dicen, calcula el volumen de dicha región usando el teorema de la divergencia. ¿Ya? Uno sabe cuánto vale el volumen de la semisfera, ¿no es cierto? ¿Cuánto vale un volumen de la semisfera? 4, 6. El de la esfera es 4/3, ¿no es cierto? Claro, ese es el de la esfera completa. El radio vale 1 y queremos la mitad. Eso sería, ¿no es cierto? Eso debería darnos. Ya, pero lo vamos a calcular usando el teorema de la divergencia. Entonces, lo voy a anotar acá de nuevo. Lo veamos. Entonces, la integral en un volumen igual a la integral de flujo en el borde. Superficie cerrada. Ya. ¿Cómo calculamos el volumen? ¿Cuál es la idea de este problema? La idea de este problema es que vean que esto tiene mucha conexión con las geometrías. Antes, por ejemplo, calculamos los diferenciales usando geometría, y ahora nos piden un volumen, que es algo esencialmente geométrico. Entonces, ¿cómo aquí podemos llegar a algo geométrico? ¿Qué pasa, por ejemplo, si esto de aquí vale 1? Entonces, si la divergencia del campo vale 1, entonces vamos a tener lo siguiente: la integral del volumen de B es igual a una integral de flujo. ¿Y esto de aquí qué es? ¿Cómo? Estamos suponiendo que vale 1. ¿Ya? Entonces, esto de aquí, ¿qué sería? Este sería el volumen, por ejemplo, de nuestra superficie, no es una superficie, perdón, de la región del espacio S. Ya no sé si es una buena letra, le voy a cambiar la letra para que, porque ese uno como que lo asocia a una superficie, pongámosle omega. Ya, entonces el volumen de omega va a estar dado por una integral de superficie cuando el campo, lo que tiene que satisfacer es que valga 1, la divergencia. ¿Ya? Si tenemos un campo F y su divergencia vale 1, podemos calcular el volumen así. Este es de una esfera, sí, lo podemos conocer de antemano, pero para otras regiones nos va a ser súper útil. Entonces, nos vamos a dar el campo más sencillo posible que su divergencia valga 1. ¿Tienen alguna idea? Hay muchos en verdad, son infinitos. Pero por ejemplo pensemos en esto. ¿Ya cuánto vale la divergencia de eso? Vale 1. Porque la primera derivada es 0, la segunda 0, y la tercera es la derivada de z con respecto a z. Vale 1. Entonces, este cumple que vale eso. ¿Y por qué elegí ese? Porque ¿cuánto va a valer el flujo así? No sé si alguien lo ve de antemano. ¿Cuánto vale el flujo de ese campo en la etapa de acá? 0. ¿Y por qué? Porque esta coordenada de acá se anula. Porque esta etapa de acá abajo vive en el plano XY. Es decir, esta etapa tiene coordenada z igual a 0. Entonces, cuando evaluemos nuestro campo en la etapa, el campo va a ser nulo.
Por lo tanto, el flujo va a ser nulo también. ¿Ya? Entonces, aquí lo que vamos a hacer es separar esta superficie, el borde de este volumen, en dos, ¿no es cierto? En la tapa y el cascarón. ¿Ya? Entonces lo vamos a notar de esa manera. Pongámosle un nombre, pongámosle a la tapa S1 y al cascarón S2. Entonces esto sería bien. Sería eso ahí. Entonces, ya dijimos de antemano que en S1 vale 0. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Esa ahí vale 0. Ahora, es importante que cuando ustedes hagan sus controles, argumenten bien esto, porque la razón por la que ahora es 0 es distinta de la anterior. Ya, anterior era porque el producto punto valía 0, el campo no era nulo, yo tampoco, pero eran ortogonales. Ahora es que el campo vale 0. Ya, son dos argumentos distintos. Y eso se les va a evaluar también. Entonces, es importante. Esto es 0 porque el campo es nulo en S1. Porque S1 tiene coordenadas z igual a 0, y cuando evaluamos el campo en z igual a 0, nos da simplemente 0. 0 vector. ¿Ya? Entonces, el volumen va a estar dado por la integral del campo punto de S en la superficie C2, o si quieren en el cascarón. Está acá. ¿Ya? Entonces, vamos a calcular eso. Entonces, voy a borrar esto. Si tienen dudas, me van diciendo. Hola. Dale. Disculpen, se enfoca la cámara. Ah, se enfocó, ya, voy a decir. Yo no entiendo muy bien por qué estamos suponiendo que la divergencia vale. Ya, estamos suponiendo. Esa es buena pregunta, porque resulta que si la divergencia vale 1, eso nos permite calcular el volumen. Podríamos haber supuesto que vale, por ejemplo, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si la divergencia vale 24? ¿Qué va a pasar con eso? Que aquí vamos a tener, esto vale 24, lo podemos sacar, nos va a quedar 24 veces la integral de f de b. Y aquí tenemos entonces 24 veces el volumen. Igual lo podríamos hacer, igual sería útil, porque pasamos el 24 dividiendo y estamos listos. Pero si vale 1, es más fácil todavía. Entonces, eso es como, como el mensaje de este problema, que cuando la divergencia es constante, esta integral, la parte izquierda del teorema, se vuelve el volumen del espacio que estamos calculando. No está en un campo, entonces puedo suponer que puedo elegir. Exacto, podía elegir el más sencillo de la vida. Este que elegimos, lo elegimos porque se nos hace 0 en la tapa, pero arriba no va a ser tan simple, pero tampoco muy complicado. Vamos a verlo al tiro. Entonces, vamos a calcular en S2. Que es la única Disculpa, Yayo, pero no vemos nada en el Zoom. Sorry. Ya, entonces. ¿Cómo era esto? Me quiere enfocar. A ver. Ahí está. ¿Ahí sí? Ahí sí. Ahí se ve. Súper. Entonces, en S2, que era la parte de arriba, ¿cómo calcularíamos el DS? Geométricamente. Hay una forma de hacerlo como lo hicimos en la clase pasada, pero ¿cómo lo haríamos geométricamente? ¿Cuáles son los parámetros que varían en nuestra superficie?
Primero, podríamos preguntarnos qué coordenadas vamos a utilizar para escribir el cascarón esférico. Podría ser cilíndrica, pero como es una semiesfera, esférica nos queda más sencillo. Ya entonces vamos a utilizar los ángulos, porque eso de ahí tiene radio constante, radio 1. Entonces, vamos a tener h phi, h teta, d phi, d teta, ¿y dónde está orientada? ¿En qué dirección? Para que sea orientada exteriormente. En R toro. ¿Ya? Súper. ¿Cuánto valen estos factores de escala? Igual son conocidos. ¿Cuánto vale h teta? O sea, h phi. Este vale R, pero R es una superficie de radio 1, una esfera de radio 1. Entonces este vale 1. Este de aquí vale R seno de phi. El R vale 1, pero el seno de phi es libre, lo podemos, es un parámetro. Entonces, seno de phi de teta en R tono. ¿Ya? Y tenemos el ds. Y el campo, que está ahí arriba, ¿no es cierto? Que nos dimos ese campo, lo podemos anotar de la siguiente manera, como z en z tono. Es lo mismo. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque vamos a tener que hacer el producto punto entre f y ds. ¿Cuánto vale ese producto punto? Entonces, este de aquí lo podemos anotar un poquito más compacto, ¿no es cierto? Como seno de phi de teta en el retorno. Ya, entonces, f punto ds, ¿cuánto vale? Bueno, entonces, primero todo lo que no sea vector, o sea, seno de phi, z de phi de teta, y aquí me va a quedar S producto punto R. ¿Cuánto vale eso? Y aquí tengo otro problema, porque mis coordenadas son los ángulos esféricos, y aquí tengo un Z. ¿Cómo expreso este en términos de esto? ¿Y cuánto vale esto de acá? Esta es la parte complicada del problema. Pero no es muy complicado, porque uno lo que hace es... Sí, eso es lo más sencillo. Entonces, cuando tenemos nuestra esfera, ¿no es cierto? Pues sí, esto es X. Aquí está la dirección R tombo, ¿no es cierto? Este ángulo de aquí, ¿cuánto vale? Vale phi. Entonces, el producto punto entre Z tongo, aquí si quieren está Z tongo, y R tongo, por coseno, porque acuérdate que el producto punto es el módulo del primero, el módulo del segundo, cada uno vale 1 por el coseno del ángulo que forman. El ángulo que forman es phi. Entonces, todo aquí va a ser coseno de phi. ¿Ya? Entonces, voy a anotar seno de phi, esto lo voy a pasar para acá. Coseno de phi. ¿Y cuánto vale z? Ojo, aquí tenemos z tongo, pero ahora queremos la coordenada z. ¿Cuánto vale la coordenada z? R coseno. Vale R por coseno de phi. Aquí ya tenemos coseno de phi. Ahí está. Entonces, esa era la parte complicada, porque ahora tenemos que darnos los límites de integración integral. ¿Ya se cachó eso? Sí. ¿Sí? ¿En el Zoom también? Hay alguien en el chat que dice que quedó con dudas. Ya, ¿cuáles serían las dudas? Ya no entendí. ¿Aquí qué parte no cachaste? Si alguien me puede leer el chat sería fenomenal. Dice que no entiende la última igualdad. ¿Cómo? ¿A la última igualdad? Ah, está acá. Está aquí. Está acá.
Ya lo que hicimos fue, calculamos el ds, eso fue lo primero que hicimos, con los factores de escala, los diferenciales, la orientación de la superficie, y nos dio esto de acá. Después calculamos z en esta notación para hacer el producto punto, y entonces lo que calculamos es el producto punto entre f y ds. Entonces vemos que z y r tongo no son ortogonales, como antes, ¿no es cierto? Donde el producto punto entre z y r, o r y r nos daba 1, entre z y θ da 1, aquí no da 1, da coseno de phi. Y z lo podemos expresar como r por coseno de phi. Ya, entonces al final cuando hacemos el producto punto nos queda esto de acá. ¿Sí? Este viene del factor de escala, viene de acá. Y esto también viene de acá. ¿Sí? ¿Se cachó en el Zoom? Creo que sí. Ya. Buenísimo. Entonces, ¿en qué estábamos? Estábamos, ya, lo que queríamos, aquí está al final, queremos calcular el volumen usando la integral de flujo. Vimos que la primera en la tapa vale 0 y vamos a calcular ahora inmediatamente cuánto vale en S2. Entonces, lo vemos aquí. Entonces, en S2, tenemos arriba los diferenciales. Entonces, la integral de flujo en S2 es igual a una integral doble de superficie. Arriba tenemos el producto punto entre estas cosas. Entonces sería seno de phi, seno cuadrado de phi. Aquí es que un R. Este R vale 1, ¿no es cierto? Porque estamos en la superficie de una esfera unitaria. Entonces, queda aquí de phi de θ. Y ahí ahora van los límites de integración. Θ va entre 0 y 2π. Y phi, ¿cuánto vale eso? O sea, ¿entre qué límites va? Ya, porque aquí se suelen confundir. ¿Cuánto valen los límites de Entre 0 y pi. 0 y pi? 0 y pi medios. ¿Por qué en pi medios? Porque acuérdate que phi es el ángulo entre R, ¿no es cierto? Y Z. Es media esfera, pero llega hasta el ecuador nomás, ¿no es cierto? Hasta acá. Entonces, si llega hasta acá, tenemos ese ángulo para phi. Ese sería el máximo. Es decir, pi medios. Si fuera la esfera completa, sería hasta pi. ¿Ya? Este nunca llega a 2π. Este sí. Ya, para que lo tengan en cuenta. Ese siempre causa confusión. Este no tanto. Entonces, ya, por lo que acabo de borrar, tenemos que el volumen entonces de omega va a ser esta integral de acá. Fíjense que no hay nada que dependa de θ, por lo tanto esa integral va a salir como 2π. Y ahí nos va a quedar la integral de 0 medios de seno cuadrado de phi, seno de phi de phi. ¿Cuánto vale esta integral? ¿Cómo se calcula esa integral? Wolfram, una buena. Sí, cambio variable nos queda inmediatamente, porque esto se va a transformar en u cuadrado. Porque si calculamos du, el menos seno. ¿Cómo? Ah, la integral, claro. Entonces, ya esto para que lo hagan ustedes, yo aquí les voy a poner el resultado. Esto de aquí vale. ¿Cuánto vale? Cuadrado tercios, un tercio. Y obtenemos lo mismo que, bueno, ya lo borré, pero es la mitad del volumen de la esfera.
2 pi tercios. Recuérdense que el volumen de la esfera es 4 pi tercios. Esta es la mitad. Ustedes calculan esta integral, con eso lo tienen listo. Lo único que les falta es calcular los límites de integración. Que en este caso irían desde 1 hasta 0. Ya, entonces, ahí está. ¿Cómo? Ahora que confuso como para cachar cuál integral, como cuál. Ah, pero lo que uno hace aquí, por ejemplo, es que la de adentro va con el de adentro y el de afuera va con el de afuera. Sí, pues, y de repente es confuso como cuál es cuál, si cuál es el azimutal o el cenital, porque en el DFI como que es al revés. Θ es el azimutal y phi el cenital. Ya, entonces, ¿cómo vamos hasta ahora? ¿Se cachó la idea? A mí me quedó una duda. Dale. Que ¿por qué le habías dicho que el campo era Z en Z-tongo? Eso nada más me quedó. Ah, ya, porque nosotros nos dimos un campo. Al principio, la hipótesis que nos dimos era que queríamos que la divergencia de un campo sea 1. ¿Ya? Y dijimos, ¿qué pasa si el campo lo elegimos como 0, 0, Z? Calculamos la divergencia de eso, la derivada con respecto a- Fue por eso, ya. Sí. Y este, si lo pasamos a la otra notación, es Z en Z-tongo. Ya, ahí entendí, gracias. Bueno, ya. ¿Más dudas? ¿Les tienen que hacer un descanso? Hasta las 3:30. 7 minutos. ¿Sí? Ya voy a pausar la grabación, pero igual si en el Zoom si tienen más dudas me dicen no. Entonces, estamos grabando nuevamente. Entonces vamos a hacer la parte B del problema 2. Y no creo que alcancemos a hacer el P3, pero les voy a dar la idea de cómo abordarlo. Entonces, ya calculamos el volumen, ¿no es cierto? Usando esta idea de la divergencia del campo igual a una constante, 1 para que sea más fácil. Entonces, ahora, ahí estamos en la P2. Entonces, la parte, no dice parte B, pero es el segundo punto que está ahí, nos dicen, nos dan otro campo. Lo voy a anotar acá, es horrible ese campo. Entonces, es el siguiente. XZ más seno de X menos Y. Después, en la segunda componente tenemos Y menos seno de X menos Y. Coma, y cuadrado de X cuadrado más Y cuadrado. Menos Z cuadrado medios. Menos 2 veces Z por seno de X menos Y. Ya, un campo terrible, ¿no es cierto? Y nos piden que calculemos el flujo de este campo en la misma superficie antes, es decir, la semiesfera. Tenemos la esfera ahí. Entonces, le bajamos la parte de acá. Queda así. Entonces, tenemos que calcular el flujo en esta esfera de este campo. Se ve horrible. Y está en cartesiana además. Pero hay cosas que no se podrían transformar en esféricas. Claro, como que cosas, por ejemplo. Claro, pero para esférica necesitamos más z cuadrado. Sería acilíndrica. Pero aquí igual tendríamos un rho coseno, un rho seno. Entonces tendríamos seno de un coseno. Entonces, este campo es así horrible a propósito, porque también guarda un mensaje. Entonces,
el tema de hoy es flujo y teorema de la divergencia. Entonces, yo antes lo hice al revés, ¿no es cierto? Calculé el flujo y al final vimos cuánto vale la divergencia. Yo les dije que en general vale la pena calcular primero la divergencia y ver cuánto da. Campo es horrible, pero la divergencia no va a ser tan complicada de calcularla. Ese es el mensaje de esto, que se atrevan a calcular la divergencia cuando aprenden un campo así horrible. ¿Ya? Entonces, la divergencia en cartesianas es la derivada con respecto a x de la componente x, la derivada con respecto a y de la componente y, y la derivada con respecto a z de la componente z. Entonces, vamos derivando por componentes. Primero acá. ¿Cuánto vale este término? Z más coseno de x menos y. Súper. La segunda sería esta de acá. ¿Cuánto vale? 1, ¿no es cierto? Más coseno de x menos y. Bien. Ya tenemos más de la mitad. Nos falta esta de acá. ¿Cuánto vale esa de aquí? Este de aquí, ¿cuánto vale esa derivada con respecto a z? La derivada de esto con respecto a z. 0, entonces no aporta. Este de acá, menos z. ¿Y ese? Menos 0 de x menos y. Entonces, ¿qué pasó al final? Z menos z se van. Coseno más coseno menos 2 coseno. Chao. Nos queda 1. ¿Cuánto vale el flujo entonces? Inmediatamente. El volumen. Ahora lo pensamos a la inversa. ¿Cacharon? ¿Por qué? Porque vamos a usar el teorema de Gauss. Entonces el teorema de Gauss me dice, nos piden calcular el flujo. Entonces, si quieren ahora lo podemos ver de la siguiente manera. Piden el flujo, ¿no es cierto?, en toda esta superficie. Pero calculamos la divergencia. Este es el teorema de Gauss, ¿cierto? Teorema de Gauss. Calculamos la divergencia. Y esto de acá nos dio 1. Entonces, esto de aquí se transforma en el volumen de ese volumen B. Pero ese volumen B ya lo calculamos antes. ¿No es cierto? Y uno lo puede determinar geométricamente también. Entonces el flujo vale eso. Vale, ¿cuánto era? 2pi por 103. Y ahí calculamos el flujo de esa cosa horrible en esta superficie que tampoco es la más fácil de parametrizar. Entonces, este problema tenía ese mensaje, que son dobles. El primero es que cuando la divergencia vale una constante, esta parte del teorema de Gauss se transforma en algo geométrico, en el volumen de algo o una constante por el volumen. ¿Ya? Y lo segundo es que cuando hayan campos horribles así, vale la pena calcular la divergencia. Fíjense que no nos demoramos tanto. ¿Ya? Y el resultado fue 1. ¿Ya? Y si se fijan en el enunciado, hay más campos horribles que han aparecido en controles. Calculen la divergencia, van a ver cuánto va a dar. Siempre si un campo libre se ve la divergencia. Sí, porque no te va a costar tanto tiempo. Si de algo que no sirve, no gastaste mucho tiempo. Ese es un buen consejo. Entonces, con eso terminamos la P2. Entonces, quizás alcanzamos a hacer la P3. Voy a borrar las dos pizarras. Entonces, igual como si se tienen dudas, no dice. ¿Qué significaba cuando la divergencia valía 0? Que esta parte de la ecuación vale 0. Entonces, el flujo vale 0. Pero cuando yo tengo el flujo por distintas superficies, puedo despejar una en términos de otra. Ahora, geométricamente
creo que el profe les habló un poco de eso, que la divergencia cero es que no se produce, no hay como fuentes ni sumideros de campo. Y todo lo que, cuando uno tiene un campo vectorial, y uno separa y hace un cuadradito chiquitito, y toma cuántas flechas salen y cuántas entran, porque esto es un campo vectorial, puede tener flechas para allá, ¿no es cierto? Aquí pueden ir cambiando de dirección, no sé, lo que sea. Pero si la divergencia vale cero, todo lo que sale es igual a lo que entra. Entonces, para que sea cero, tiene que tener cosas entrando también. Eso sería como la idea esquemática de un campo que tiene divergencia nula. Por ejemplo, en el electromagnetismo, uno tiene una carga, y esto es algo que genera campo eléctrico, porque siempre sale. No hay nada que entre, entonces la divergencia no va a ser nula, no puede ser nula, porque aquí se está generando campo eléctrico. Entonces ahí sale que la divergencia de E es, ¿cuánto? Rho partido en epsilon sub 0. Porque a esta tasa es a la que se generan las líneas de campo. Esa es como la idea como geométrica. Entonces, ahora vamos a hacer la P3, voy a borrar arriba también. Entonces, borramos acá. Voy a borrar arriba también. Entonces, en la P3 nos dan otro campo que no es el campo más bonito que he visto, pero tampoco es tan horrible. Es a la 3 más 2 veces I, creo. ¿Estamos bien? No, más 2 veces IZ. Más 2 veces I por Z. Después I a la 3 menos 2 veces XZ. Y finalmente X cuadrado más Y cuadrado. ¿Ya está bien esto? Aquí a la 3, 2XZ. Y a la 3, 2XZ. Ya, súper. Ese es el campo. Y nos dicen, hay otra superficie. Se fijan esto, está como repitiéndose todo el rato lo mismo, pero igual los problemas son distintos. Entonces la superficie es la siguiente. Todos los X, Y, Z. Entonces a R3 tal que 4x cuadrado más 4y cuadrado más z cuadrado igual a 4, y además a la vez se cumple que z tiene que ser mayor o igual que 0. Eso es. Ya, entonces eso de ahí es una superficie. ¿Qué superficie es? ¿Tiene alguna idea? ¿Cómo? No sé, una elipse. No sé, pero. La varita. Claro, es como una elipse, pero tiene una restricción, no es toda la. No es completa. Es un elipsoide, pero es la mitad de un elipsoide. ¿Ya? Entonces, si uno lo ve en el plano, no va a quedar, por supuesto, perfecto, pero para que nos hagamos una idea, es bueno hacer un bosquejito para cachar más o menos de qué se trata. Entonces, esto sería, no sé si va a quedar muy bien, ¿verdad? Algo como así, ¿no? Sí, de como. Bueno, qué horrible, pero es como lo de antes, pero no es circular arriba, sino que es más achatado.
como una semi-elipsoide. Ya, esa es un poco la idea. Entonces, nos dicen que obtengamos el flujo. Y aquí, ojo con esto, porque esta es una notación o una forma de decir o pedir algo que de repente es medio confuso. Entonces nos dicen, calculemos la integral de flujo, y esto lo copié tal cual de una evaluación que me mandó el profe. Entonces, no lo anotan así, lo anotan como f, punto normal, ds, y nos dicen con n, tercera componente, ¿dónde está? Positiva. Esto salió en una evaluación, así que, ¿qué quiere decir esto? Calculemos el flujo de esto cuando n tongo, tiene tercera componente positiva. ¿Qué quiere decir eso? Aquí está la superficie. ¿Cuántas superficies cualitativamente distintas tiene esta superficie? No, tiene dos, porque acuérdate que cuando decimos cualitativamente distintas nos referimos a que tenemos una superficie cerrada y la componemos como la unión de distintas superficies, con distintas parametrizaciones. Tiene la tapa, ¿no es cierto? La tapa es una, que es cualitativamente distinta a la otra, porque es otra parametrización, y el cascarón de arriba, ¿no es cierto? Ya, entonces, para que esto esté orientado exteriormente, ¿para dónde tiene que ir la normal de la tapa? Hacia abajo. Entonces la tapa, la normal va hacia abajo. Y su tercera componente es siempre negativa, porque va hacia abajo en z tongo. Entonces, esto de aquí, que es como una forma muy rara de anotar algo, se refiere a el flujo en todo este cascarón de arriba, porque si se fijan, este de aquí siempre tiene tercera componente normal positiva, ¿no es cierto? Porque si yo esto lo proyecta en el eje Z, va a tener aquí una componente que va en Z. ¿Ya? Eso quiere decir eso ahí, que apareció en una evaluación, para que lo tengan presente. Entonces, en otras palabras, nos piden calcular el flujo acá arriba. Entonces, para llevarlo a la notación que hemos estado usando, llamemos a la superficie de la tapa S1 y a la superficie del cascarón S2. Entonces, el flujo va a tener que ser el flujo de S2, o sea, aquí nos están pidiendo básicamente, esto de acá, es el flujo de S2, ¿no es cierto? Del campo, punto de S. Eso es lo que nos están pidiendo, llevado a nuestra notación. Entonces, ¿qué podemos hacer? Usar el teorema de la divergencia. Entonces, saquémosle la divergencia a ese campo acá, antes de que nos vayamos a la otra pizarra. Entonces, la primera, ¿cuánto vale la derivada con respecto a x de esto? 3x cuadrado. Entonces, tenemos 3x cuadrado del segundo. ¿Cuánto? ¿Seguro? Porque esta lo tenemos que derivar con respecto a y. Sería más 3y cuadrado. Y esta de acá, 0, porque esta la derivamos con respecto a z. Entonces nos da esto de acá. Ya, nos da algo que no es 0 ni tampoco es constante. Pero ¿qué podemos hacer con eso? Claro, vamos a tener que ocupar la igualdad, pero cuando vemos este tipo de estructura, ¿sí? Por ejemplo, esto yo lo podría factorizar como 3x cuadrado más y cuadrado. ¿Qué podemos hacer con eso? O sea, ¿qué es lo que me llama a hacer esto de acá? Cambiar la coordenada. ¿Por qué? Porque aquí también lo puedo factorizar. Entonces, la superficie tiene una forma parecida a la del campo. Entonces, sería bueno llevarlo todo a la misma sistema de coordenadas. Porque cuando calculemos la integral de esta divergencia, tenemos que hacerlo en todo el volumen. En todo este volumen. ¿Ya? Entonces,
vamos a partir usando el teorema de Gauss con la divergencia. Entonces, el teorema de Gauss lo voy a anotar acá. El teorema de Gauss me decía que divergencia en un volumen es igual al flujo en el borde. Entonces, partamos calculando esa parte de ahí, porque ya calculamos la divergencia. Entonces, vamos a pasarnos primero a coordenadas. ¿Qué coordenadas vamos a utilizar? ¿Qué les tinca? Cilíndrico. ¿Ya? Entonces, x cuadrado más y cuadrado vale ρ cuadrado, ¿cierto? ¿Cómo yo expreso el campo arriba que aparece S, perdón, la superficie S? Entonces, si lo ven en el zoom, voy a dejar para que lo vean en el zoom. ¿Cómo expreso esto en coordenadas cilíndricas? Tendría que reemplazar acá el ρ, ¿no es cierto? Entonces, esto me va a quedar como 4 veces ρ cuadrado más z cuadrado igual a 4. ¿Sí? ¿Están de acuerdo conmigo? Pero esa era la superficie. ¿Ya? Eso que anoté recién ahí lo voy a anotar acá. Era 4 veces ρ cuadrado más z cuadrado igual a 4. Pero esta era la superficie. Si queremos el volumen que está contenido, entonces es así. Entonces de aquí podemos sacar un límite, por ejemplo, el límite para ρ. ρ cuadrado, podemos decir que es menor o igual que 4 menos z cuadrado cuarto. Perdón, aquí sería 1. Ya, lo que hice fue dividir todo por 4. Aquí me queda 1, aquí me queda ρ cuadrado, aquí me queda z cuadrado partido en 4. Y este de acá lo pasé para el otro lado restando. Ya, entonces ρ siempre es mayor que 0, por definición de la coordenada ρ, va a tener un límite superior que va a depender de la otra coordenada. De 1 menos z cuadrado cuartos. ¿Sí? Ya, entonces este ya no es tan simple como los otros, pero tampoco es tan complicado. Entonces, ahora vamos a calcular nuestra integral del teorema de la divergencia que corresponde al volumen, ¿no es cierto? Entonces, lo que vamos a hacer es, esta es una integral de volumen, por lo tanto es triple. Es triple. Calculamos la divergencia. Valía eso allá, valía 3 veces ρ cuadrado. Y aquí tenemos que notar el diferencial de volumen. Pero, el diferencial de volumen, ¿cómo vamos a notar el diferencial de volumen en coordenadas cilíndricas? Esto es simplemente Hρ, HZ, HZ, ρ, θ de Z. ¿Ya? Esta es la forma como geométrica de hacerlo. Entonces, si calculamos eso, este vale 1, este vale 1, y este aquí vale ρ. Entonces nos va a quedar otro ρ, igual a 3, de ρ, de θ, de Z. Y ahora hay que poner los límites. Entonces ahora hay que usar esto de acá. Entonces, Z va desde 0 hasta ¿cuánto? A 4, ¿no es cierto? Porque si vale más allá de 4, esto sería menor o igual que un número que es negativo y esto está al cuadrado. No tiene sentido. Entonces hasta el 4 puede ir. ¿Θ de dónde hasta dónde? 0,2pi, porque el ángulo queda toda la vuelta. Y este de acá, el ρ, va con esta de acá, ¿cierto? Que lo sacamos de la superficie que nos dan. Entonces este va de 0 hasta raíz de 1 menos z cuadrado partido en 4. ¿Ya? Entonces este es un ejemplo complicado de teorema de divergencia, porque nos queda una integral que no es constante, y además el límite de integración depende de otra coordenada. O sea, aquí no podemos usar Fubini con las coordenadas ρ y z. Con θ sí. Entonces, esto de aquí va a dar, si contamos la integral de θ con este 3,
nos va a salir un 6pi. ¿Ya? Y después nos va a quedar la primera integral, que es de 0 a esto, de rho a la 3. Entonces, eso me va a quedar algo así como, va a saltar un cuarto, me va a quedar la integral de 0 a 4, de raíz de 1 menos z cuadrado por 4, todo eso elevado a 4. Y eso de z. ¿Ya? Si resolvemos esa integral, no es tan complicada, pero no es como el espíritu del curso, porque ustedes ya saben integrar, se supone. Entonces nos voy a notar cuánto vale el resultado de eso, pero tampoco es muy complicado, aparte que ya estamos casi en la hora. Entonces, ¿dónde tengo esa integral? Está acá. De hecho está súper bien. Ya, entonces, por ejemplo, esto lo podemos simplificar. Tenía un 6 arriba y un 4 abajo, nos puede quedar 3 medios. Entonces, esto al final nos va a quedar, ustedes lo pueden hacer con más calma, 8pi partido en 5. Y con eso calculamos, entonces, la parte izquierda de nuestro teorema. Este de aquí vale 8pi partido en 5. Y ahí ahora nos queda calcular esto de acá, el flujo. Y entonces, como nos queda poquito tiempo, lo que voy a hacer es expresarlo y después ustedes lo calculan. Entonces, en el borrador. Entonces, de aquí borro acá. Ya, entonces, borraré esto. Acá. Y lo voy a escribir aquí. Entonces, aquí voy a escribir lo que debemos hacer. Entonces, ya calculamos la parte volumétrica del teorema de Gauss. Entonces, ahora viene la parte del flujo. Entonces queremos calcular esto de acá, ¿no es cierto? En todo el borde del volumen. Porque esto es necesario para el teorema de Gauss, porque tiene que ser en toda la superficie cerrada. Pero lo que nos piden es solamente esto de acá. En nuestra anotación era esto de aquí, acuérdense. Entonces esto sería, como dijimos que nuestra superficie tiene dos superficies cualitativamente distintas, el flujo en S1 más el flujo en S2. ¿Ya? Esto de aquí es lo que queremos. Es lo que está acá. Y la parte derecha, si quieren, aquí vendría por teorema de la divergencia, esto de acá. Esto ya lo calculamos. Y queremos esto. Lo único que nos falta es este de acá. Entonces, tenemos que parametrizar S1. S1 es la tapa de abajo. ¿Ya? Y ahí podemos usar coordenadas cilíndricas. Variando qué parámetro en la tapa. Claro, coordenada cilíndrica sería rho y teta. Rho y teta. ¿Ya? Entonces, como queda poco tiempo, se lo dejo a ustedes y les puedo subir si quieren la solución. Creo que esto, el profe me lo mandó con solución, así que se los puedo subir también. Y eso, entonces, para recapitular simplemente brevemente, es, bueno, si pensaron que esto se trató como del teorema de la divergencia, el teorema de Gauss, importante que la superficie sea cerrada. Si quieren calcular el flujo en una superficie abierta usando Gauss, tienen que cerrarla primero. No tengan miedo de calcular la divergencia. ¿Ya? A veces da cosas bonitas y nos ahorramos mucho matraca. Y lo último es que separen las superficies en superficies que sean cualitativamente distintas. ¿Ya? ¿Vimos un ejemplo en que hayamos tenido que cerrar la superficie nosotros? En el fondo, en este estamos haciendo eso, más o menos. Más o menos, porque a nosotros nos piden, nos piden esto, ¿no es cierto? Que sería el flujo en esta cosa de arriba, solamente lo de arriba. Lo que hicimos fue ponerle la tapa y usar Gauss. Ese es como más o menos el esquema.
Ya, igual hay algunos propuestos ahí donde tienen campos como bien, no sé, como se ven súper peludos, ¿no es cierto? No sé, bueno, en el Zoom no lo van a ver, pero el P4 que está propuesto, la ecuación 3 es un campo que se ve horrible, tiene hasta un logaritmo de una cuestión, se ve horrible, pero calculen la divergencia, no se van a demorar tanto y les va a sorprender. Así que eso. 2 minutos, así que no se tienen dudas en el Zoom. Hola. Sí, dale. ¿Alguien quiere me preguntar, parece? Perdón, no te escuché. ¿Aló? Ah, no, sí, yo tenía una consulta con respecto al... Así que siempre conviene utilizar coordenadas cilíndricas cuando tenemos como un elipsoide. Yo diría que sí, en verdad, porque las coordenadas, en general, el elipsoide no tiene como unas coordenadas, serían elipsoidales, que creo que existen, pero de las que conocemos, la cilíndrica es la que más se asemeja a su geometría, porque esta etapa, por ejemplo, la podemos describir con un vector ρ constante. Así que sí, yo te diría que sí. Pero igual el elipsoide, esta parte de arriba, en coordenadas cilíndricas es complicada. Pero es menos complicada que en cartesiana y que en esféricas. Así que sí, más o menos sí. ¿Más dudas? ¿Consultas? ¿No? ¿Estamos bien? ¿Aquí también? ¿Sí? ¿Sí? Ya. Entonces, ya, si no hay más dudas, nos vemos la próxima semana. Aquí mismo yo creo. Así que todo sigue bien. Chau, chau. Oh, ya, muchas gracias.